Ahí está. Bueno, escucho. ¿Qué preguntas tienen para hacer? Tenemos a la representante de las preguntas. La representante, bueno. Yo Siempre hay alguien que anota todo y tiene 50 preguntas para hacer, así que... Sí. Yo tengo una pregunta que engloba todo el resto de las preguntas de mis compañeros. ¿Qué va a tomar? Y lo que está en el... A ver, espera que abro de acá mi... Estoy con la compu, entonces abro desde la compu el... Así más o menos les digo... Registros médicos... Bueno. O sea, era urinario, Sí. endocrino y reproductor, ¿no? Sí. Inmunidad. Inmunitario. Inmunidad. Bien. Perfecto. Urinario es muy breve, no hay mucho para tener en cuenta. Prestenle atención a la parte de, más que nada, recuerden las funciones del riñón, para qué servía el riñón, cuáles eran todas sus funciones, cuál era su principal función, que es la producción de orina, pero después recuerden todas las otras en esa diapositiva que tenían, que les decía las otras, el apunte les decía las otras cosas que había. Recuerden esto siempre, lo primero que recordar es para qué sirve el riñón, para qué sirve el uréter y para qué sirve la vejiga. ¿Cuál es la función madre de cada uno? Esperen que voy mirando. Recuerden el tema de las longitudes de las uretras, que la uretra del hombre era más larga que la de la mujer, que la del hombre tenía partes, porciones, y la de la mujer era mucho más cortita, y la del hombre era más larga y tenía 3 porciones. Urinario no hay mucho más para... Esperen que me fijo el apunte. Urinario es muy breve. Es un tema que a veces es difícil hacer preguntas, porque da para 2 o 3 preguntas. No, recuerden hasta cuánto puede contener de líquido una vejiga bien llena. Eso en el apunte se los dice. Lo de las uretras, cuál es más larga y cuál es más corta, las funciones del riñón. Que es casi todo. Recuerden el tema de que para qué sirve el uréter, qué conecta el uréter con qué, o sea, conecta el riñón con la vejiga. No les voy a preguntar cuánto mide un uréter, pero recuerden la función que tiene para el tránsito de orina. Recuerden el tema de que la vejiga es un reservorio, se llena, viene el reflejo miccional, se vacía, tiene que quedar un residuo, que es normal, después se vuelve patológico cuando tenemos el tema de la próstata. Pero recuerden hasta cuánto se puede llenar la vejiga. Recuerden por ahí las posiciones, que la vejiga en la mujer está abajo del útero. Esto relaciónenlo con reproductor, que cuando el útero crece la presiona a la vejiga. Endocrino, bueno, todo. ¿Cómo todo? Todas las diapositivas. No, pues, espere que abra la diapositiva. No, endocrino siempre es fundamental. A ver, yo generalmente de anatomía no les voy a hacer preguntas porque no tiene mucho sentido. Si es triangular, redondo, cuadrado, esas preguntas no las suelo hacer. Sí me interesa que sepan más el tema de la función de cada cosa. ¿Estamos? Sepan bien qué glándula secreta qué cosa.
denle mucha bola al tema del hipotálamo y la adenohipófisis, todo lo que larga la adenohipófisis, a qué órgano va cada cosita que larga la adenohipófisis, y ese glándula, y esa glándula que libera en función de lo que la adenohipófisis le mandó. ¿Estamos? Tengan en cuenta las glándulas que vimos, la tiroide, la paratiroide. Esperen que voy mirando, así les sigo el orden. Recuerden el páncreas también y la suprarrenal. Recuerden también para qué sirve cada hormona. ¿Estamos? Que la hormona de crecimiento es para una cosa, la hormona tiroides es para otra cosa, el cortisol es para otra cosa. Recuerden por ahí que la glándula renal tenía una médula y una corteza, que liberaba de la corteza y que liberaba de la médula. Recuerden que el páncreas estaba involucrado, acá estamos con el páncreas endocrino, con la liberación de glucagón y de insulina. ¿Cuál sube el azúcar? ¿Cuál baja el azúcar? No les voy a preguntar el islote de la, ni la célula alfa, beta, pero ¿para qué sirve la insulina? ¿Para qué sirve el glucagón? Recuerden, de la glándula pineal lo único que hay que recordar es que intervenía en el ritmo circadiano y se ocupaba de la melatonina, nada más. ¿Se acuerdan que esa era chiquitita que estaba metida en el cerebro que veíamos al principio? No hay mucho más que eso. De la vigilia y el sueño. Claro, el ritmo circadiano, era para, al liberar la melatonina nos indica cuándo nos tenemos que ir a dormir y cuándo nos tenemos que levantar. Recuerden esto, también asocienlo con la inmunidad, el timo, que solamente estaba en el niño, que después retrocede y no sirve para más nada, y que su función era madurar a los linfocitos T. Exacto. La división de la glándula pineal, de la adenohipófisis, la parte, acuérdense el dibujito ese que tenían, adenohipófisis por un lado y neurohipófisis por otro. Y siempre recuerden, hipotálamo, hipófisis, la adenohipófisis, neurohipófisis. Y lo más importante es qué liberaba cada una. Recuerden que la adenohipófisis libera casi todo y que la neurohipófisis libera dos cositas. ¿No? Recuerden que estaban las gonadotrofinas, que iban a ir a esto lo vinculamos con el productor, acuérdense, folículo estimulante y luteinizante, que van al ovario, que van al testículo, que le obligan al ovario o al testículo para liberar. Eso siempre siguiendo el dibujito de aparato reproductor. Si llega al testículo, le pega a qué célula y qué libera. Ahí sí la célula es importante porque en el testículo hay dos células y hay que saberla. Esta era para liberar, ahora después lo vemos otra vez. Vamos a seguir acá. Recuerden todo el tiroides, con su hormona tiroidea, para qué servía. Recuerden la paratiroides, el tema del metabolismo del calcio. Y no mucho más de eso. Esperen que busco las... Y el reproductor, en la parte, vamos a vincularlo a la parte hormonal así y después digo el resto. Recuerden los dibujitos, ¿se acuerdan que había uno que, esto que le decía, el testículo, que si estaba la célula de Sertoli o la célula de Leydig, que uno me liberaba la testosterona y que la otra se ocupaba de la espermatogenia. ¿Estamos? Eso sí es importante. Y a cuál estimulaba la FSH y a cuál estimulaba la LH. Siempre sigan el dibujito de la diapositiva está clarito. Siempre vayan a ese dibujito que está todo el caminito hormonal, que está el hipotálamo, la hipófisis y el resto. Esos dibujitos son bien descriptivos, no se pierden nunca con esos dibujitos. Y el de la mujer, bueno, en el ovario, acuérdense que la FSH y la LH, una iba a la célula de la teca y la otra a la granulosa, y acá sí era importante porque una producía gestágenos, o sea, progesterona, y la otra producía estrógenos, que era el estradiol. No importa estradiol, recuerden estrógeno y progesterona.
¿Mm? Recuerden el tema del ciclo sexual femenino, del hormonal. Recuerden cuándo sube el estradiol, o sea, el estrógeno, cuándo baja, cuándo sube la progesterona, cuándo baja, siempre siguiendo el dibujito. Cuándo venía el pico de LH, que el pico de LH era importante para la ovulación, junto con el ascenso del estrógeno, que la progesterona se mantenía, se levantaba después de la ovulación, mientras que las otras tres bajaban. Recuerde que, bueno, que el óvulo estaba dentro de toda esa estructura que se llamaba folículo, que se rompía y lo liberaba, y que se formaba el cuerpo lúteo. Recuerden que el espermatozoide tenía la cola, que es lo o flagelo, como se llama, que es lo que se mueve y lo hace impulsar y lo hace avanzar, que tenía muchas mitocondrias, que el ADN estaba en la cabeza del espermatozoide. Después el dibujito inicial recuerden que en los túbulos seminíferos empezaba la producción. Ahí vincúlenlo con la parte hormonal. Viene la FSH, viene la LH, va la de Sertoli, va la de Leydig. Una se ocupa de producir espermatogenia. Entonces, los túbulos seminíferos era donde se empiezan a desarrollar los espermatozoides. Esos espermatozoides van al epéndimo, al epidídimo. Recuerden que ahí iban a madurar, les iban a permitir moverse un poco más. Recuerden que la maduración, que el espermatozoide va congelado hasta que lo soltás y le sacás los inhibidores y ahí se empieza a mover. Pero no importa. Recuerden que madura en el epidídimo, hace todo el tránsito y va hasta el conducto deferente, para después salir directo a la eyaculación. Recuerden que las vesículas seminales almacenaban y liberaban. Eso mírenlo del apunte, más o menos para tener una idea de que liberaba. No se aprendan todos los componentes, porque si tenía 84 cosas, estamos. Esperen que me fijo y les marco bien por ahí qué tener en cuenta. Reproductor. Esperen que se mama un quilombo entre los power y la... Porque hay un montón de componentes y después se van a querer tratar de memorizar todo eso y se les va a hacer un malambo que no tiene mucho sentido. Ven, fíjense que le dice que liberaba fructosa, ácido cítrico, prostaglandina, fibrinógeno. No se aprendan todo eso porque no tiene mucho sentido. Recuerde que va a producir todo un líquido que va a tener un montón de nutrientes, los va a almacenar, por eso es una vesícula, y cuando viene por el conducto deferente todos los espermatozoides, le va a dar la base líquida con nutrientes de soporte. Y después la próstata va a sacar el otro líquido, que ese es el que le da el color blanco. No importa si tenía citrato, calcio, fosfato, potasio, magnesio. Vamos. En eso no se preocupen. Lo importante es que ustedes recuerden que por el conducto defendente venía el espermatozoide, que la vesícula le larga el líquido nutritivo y la próstata hace lo suyo, le agrega algunos componentes que son defensivos, nutritivos, tiene bastante funcionalidad, le modifica un poco el pH y eso. Recuerden el pH de la vagina, que es ácido y que es un medio difícil para el espermatozoide, porque el espermatozoide viene en el semen, que es un líquido alcalino. Entonces, siempre se supone que toda esa base que le construyen al espermatozoide alcalina permite que el espermatozoide pueda sobrevivir en la acidez de la vagina. Siempre recuerden que la vagina tiene un pH ácido, que también es un mecanismo de defensa para que las bacterias no asciendan. Las bacterias no toleran cierta acidez, entonces eso ayuda, como la orina es ácida.
Cuando una orina se empieza a alcalinizar, sonamos porque las bacterias empiezan a subir. Recuerden más o menos cuál es la producción diaria de espermatozoides. Y más que nada denle bola a las hormonas, a dónde va el FSH, a dónde va el LH, quién libera testosterona, quién libera progesterona, quién libera estrógeno. Y a dónde va el estrógeno, a dónde va la progesterona, a dónde va la testosterona, que recuerden que siempre son los caracteres sexuales secundarios. Más allá de que colaboren con las hormonas del crecimiento y las hormonas tiroideas, son los que se ocupan de nuestra construcción sexual. Y sí denle bola al ciclo de la ovulación, esto que se llama el ciclo sexual femenino, prestenle atención a ese dibujito. Siempre alguna preguntita sale de ese dibujito. Recuerden que el pene tenía la construcción de los dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Recuerden por ahí las ubicaciones anatómicas de las cosas, que la vejiga se continuaba con la uretra y en el hombre estaba la próstata ahí a la salida. Recuerden el tema del útero, qué forma, o sea, que tenía sus trompas, tenía los ovarios, más o menos el caminito a recorrer. Por ahí de anatomía realmente no, ya les digo, muchas preguntas no suelo hacer, es raro. Bien, y el sistema inmune, bueno, esperen que abro el Power. El sistema inmune, presten la atención a este dibujito inicial de la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Esto que decíamos que la inmunidad innata era toda esa primera barrera, la piel, con los fagocitos, los natural killers, y que después la inmunidad adaptativa, o la aprendida, o la de memoria, eran los linfocitos T y los linfocitos B. Recuerda que en el linfocito T estaba el helper, que era el que ayuda, el que marca células para destruir, y el linfocito CD8 que ataca directamente a la célula marcada. Recuerden que el linfocito B es el que se transforma en plasmocito y libera anticuerpos, y el anticuerpo se pega a la bacteria, al virus, al germen, y lo marca para que después los linfocitos de otros, ya sean los citotóxicos, que eran los CD8, o los natural killer, o los fagocitos, quien esté de turno, los macrófagos, se lo morfen. Recuerden que el macrófago era el que se lo morfaba y lo digería. Y el natural killer o el CD8, que eran linfocitos T, se le pegan a la célula y le descargan todos sus tóxicos. Y el helper marca la célula y dice, muchacho, hay que destruirla. Y el linfocito B libera el anticuerpo y el anticuerpo se pega a la célula y la marca para que la vengan a destruir. Recuerden el cuadrito este del vaso, cuáles eran las funciones del vaso, sobre todo que destruía los eritrocitos, que los eritrocitos, las plaquetas, y se ocupaba con los macrófagos de comerse las cosas marcadas que llegaban. Interviene en la respuesta inmunitaria. Bueno, acuérdense que es el principal órgano linfoide de defensa, digámosle. Acuérdense que el dibujito que les mostraba, entran las arterias, las venas, también entra la parte linfática. Recuerden que el ganglio linfático va uno al lado del otro, forman una cadena y están a lo largo de todo el cuerpo. Se ocupan exclusivamente de la linfa. El vaso no solo se ocupa de la linfa, sino que se ocupa de detoxificar células dañinas y demás. Recuerden que el linfocito T salía de la médula y iba a madurar al timo, y el linfocito B ya salía maduro de la médula.
Recuerden eso. Recuerde que existían nuestros amigos los neutrófilos, que eran los que aparecían en las infecciones bacterianas, los eosinófilos, que aparecían en las infecciones parasitarias, y los basófilos, que eran los que aparecían en las respuestas alérgicas, que eran los que liberaban histamina y hacían la vasodilatación y la comezón y todo eso. No creo que les haga preguntas sobre hipersensibilidad y todo eso, porque me parece un poco fino. Me fijo en el apunte a ver si me olvidé de algo. No. Recuerden que la médula se ocupaba de producir los glóbulos rojos por un lado, los glóbulos blancos por el otro y las plaquetas por el otro. El glóbulo rojo era para tránsito de oxígeno, los blancos era para la defensa y las plaquetas eran para la coagulación. Recuerden que el pus era todos los neutrófilos y macrófagos, sobre todo neutrófilos reventados en una inflamación, digámosle, que podían hacer un absceso, podían hacer un simple... Dijo de las plaquetas, profesor, de las plaquetas, ¿para qué eran? Las plaquetas son para la coagulación. Sí, sí. Eran las que cuando vos te hacías el corte se iban pegando así tipo tapón, una arriba de la otra, y te forman un tapón, para que no siga sangrando. Esa es la función de las plaquetas. Con que recuerden eso ya está. Bueno, eso sería un breve resumen de todo lo que puedo llegar a preguntar. A todas esas cosas que dije, presten la atención. Cuando digo, hago esto de que digo, ¿cuánto tiene la vejiga? Como cuando les decía con el diafragma, son preguntas que generalmente aparecen. Son lo que, como sería el básico vital y móvil. Lo que no podemos dejar de saber. A ver. ¿Y la prueba la haces el miércoles que viene? El miércoles que viene, sí. Así ya después seguimos con lo otro. ¿Y otra vez a las 18 o...? Si quieren que la active antes, la activo antes. Si no, la pongo para que se dispare a esa hora, a las 18. Sí. Bueno, yo no tengo problema, por eso yo lo dejo activado y ustedes ingresan derecho con el link ese que les mando. Es más, ahora que ya pueden acceder, yo igual les mando el link, pero es como accedieron al anterior, van al mismo Classroom y ahí va a estar... la otra prueba, claro. Exacto, eligen la otra prueba que dice segundo parcial y listo. Sí, no, a las 18 a mí me queda bien, no sé los demás. Por eso, yo Sí, lo puse a las 18 porque generalmente como nuestro horario de cursado los miércoles es de 5:30 a 8:30, entonces yo dije, bueno, a las 18, Claro. 18:20 es un horario. Sí, está bien esa hora. Está bien, sí. Yo para respetar los horarios que si en algún momento Claro. volvemos, vamos a tener que cumplir. Claro, más vale. Ahí Nelly estaba preguntando si se puede vivir sin el vaso. Sí, se puede vivir sin el vaso. Lo que pasa es que hay que darte muchísimas vacunas. A ver, es una persona que se convierte hasta cierto punto en un inmunodeficiente. O sea, no es un inmunosuprimido, no es una persona que no tiene defensa porque tiene médula ósea, ¿estamos? Pero pierde un gran defensor que es el vaso. Entonces es como que pierde un sistema defensivo. Una de las partes más importantes del sistema defensivo se pierde, pero el sistema defensivo sigue activo. La persona sigue produciendo glóbulos blancos, lo sigue manteniendo, sigue defendiéndose. Por ahí no tiene el power que da un vaso, pero bueno, ahí intervienen
en estas personas sí o sí la vacuna del neumococo es muy importante, todo el calendario de vacunación riguroso, reglamentario, le empiezan a agregar esta, ya te digo, la del neumococo, le agregan la de las influencias, le agregan un montón de vacunas, porque es un inmunodeficiente, o sea, no tiene la inmunidad al 100%, es una persona que se tiene que cuidar de varias cosas. Pero bueno, imagínense que al cuerpo le cambian un montón de cosas, porque si el vaso se ocupaba de destruir los glóbulos rojos y plaquetas y cosas que andaban sueltas, ahora no está. ¿Quién lo hace? Entonces el organismo tiene que modificar, saber cómo se deshace de todas esas células destruidas. Vamos, queda el hígado, queda el riñón, el cuerpo siempre le busca la vuelta y se adapta. ¿Estamos? Como que se reinventa. Siempre de alguna manera encuentra la vuelta. Y aparte es como cuando hablamos, porque teníamos una persona que el riñón fallaba, que había que darle eritropoyetina para que se siga produciendo glóbulos rojos. Bueno, siempre que vos sacás un órgano, tenés que suplantarlo por lo que hace. Es como una de las cosas más difíciles de suplantar es al tipo que le sacan el páncreas casi íntegramente, logran sacarle el páncreas porque tenía un tumor de cola, le sacan prácticamente todo el páncreas y queda como si fuera un diabético tipo 1, ¿estamos? O sea, ese tipo le tenés que dar insulina, pero a la misma vez le tenés que dar un montón de, por vía oral, de digestivos, porque se va a alterar muchísimo la digestión. El páncreas, recuerden, que producía las enzimas pancreáticas que rompen comida, liberaba bicarbonato, entonces ese tipo, antes de comer, tiene que tomar bicarbonato, tiene que tomar enzimas pancreáticas, tiene que usar la dosis de insulina, o sea, su vida es una catástrofe, pobre. Pero bueno, a veces pasa que tumores que invaden el páncreas, hay que sacar gran parte del páncreas, o a veces las pancreatitis agudas, cuando son muy necrosantes y muy severas, despedazan prácticamente a todo el páncreas. Ese es uno de los principales casos cuando te quedás sin páncreas. Pancreatitis muy severas, muy agudas, muy necrosantes, que te dejan un 20-30% del páncreas que no alcanza para nada. Entonces ese tipo lo tenés que nutrir desde afuera con un montón de cosas. Si te falta el vaso, ya te digo, lo tenés que vacunar y cuidar mucho. Y como todo, si vos te falta un pedazo de hígado, tenés que, una persona que le sacan el 50% del hígado, más allá que el hígado después se va a regenerar prácticamente casi al 100%, pero esa persona le tenés que bajar los metabolismos de todo, o sea, todo se lo tenés que dar a la mitad. Si toma un medicamento, se lo tenés que dar a la mitad de dosis, porque todo lo procesa a la mitad. Entonces ustedes tengan en cuenta eso, si falta un órgano, uno se tiene que hacer cargo de lo que el órgano hace. Por eso es vital cuidarlos a los órganos. Hay una de las principales pérdidas de vasos son los accidentes. Esto que yo le explicaba la otra vez, que hacen la ruptura en un tiempo o en 2 tiempos, con accidentes muy graves, es un candidato a perder el vaso. Entonces, me refiero que estos son, hay que discriminar las cosas, como yo le decía, las necrosis de páncreas. O sea, una cosa es la lesión que me revienta el órgano y la persona sigue andando, y otra cosa son los tumores, donde ya no tengo tanto pronóstico. O sea, un cáncer de páncreas no tiene muchas chances, salvo que sea el de cola, y cuando es el de cola no saco tanto páncreas generalmente. Queda andando bastante bien. Con el vaso lo mismo. Si encontramos una leucemia o un linfoma que revienta el vaso, y esa persona no tiene buen pronóstico. El que va a seguir viviendo sin vaso generalmente es el que tuvo el accidente, que se le rompió el vaso por algún motivo, lo operan, va a cirugía y sigue su vida normalmente. Pero tiene que cambiar muchos hábitos. ¿Alguna otra pregunta? Les quedan 4 minutos 25. Tienen 4 minutos para arrepentirse. No, si hay algo que les haya quedado alguna duda o algo, pregunten. Juan, ¿tenemos uno solo o pueden haber más de uno? Vasos. No, hay uno solo.
Uno solo. Bien. Recuerden que tenemos órganos dobles y órganos simples. Y trasplante no se puede hacer de vaso. No tiene mucho sentido porque la persona sin vaso puede vivir una vida bastante normal. Entonces es raro que vos te arriesgues a hacer un trasplante de vaso. Aparte, encontrar un tejido compatible que sea de una persona joven, recién fallecida. O sea, capaz que en una pérdida accidental sería un buen intento reimplantarle un vaso. Pero si vos le reimplantás un vaso, lo tenés que inmunodeprimir porque es un trasplantado. Lamentablemente es peor. O sea, toda persona trasplantada, por más que el órgano sea 98% compatible, siempre está el rechazo y siempre está la diferencia de un cromosoma que nos va a generar que yo a esa persona la tengo que bajar inmunitariamente porque si no va a destruir el órgano. Es como muy frecuente en los accidentes que el vaso salga dañado. Yo lo he escuchado bastante. Es muy común, sí. Sí. Los accidentes de tránsito, el vaso es una de las primeras cosas que se pierden. Aparte del nuestro amigo Croqueta, que siempre se la liga. El problema es que, ya te digo, no sé si tiene mucho sentido trasplantar un vaso. Por estos motivos, o sea, perdiste tus 2 riñones, yo te coloco un riñón, ese riñón va a funcionar, si no lo rechazás de manera aguda en ese primer periodo, o de manera más tarde, porque el rechazo puede ser hiperagudo, agudo o más. Pasándolos, capaz que un mes o 2, la persona rechaza el implante. Es re complicado el tema de los trasplantes. Pero sí o sí esta persona va a estar inmunodeprimida, o sea, inmunosuprimida hasta cierto punto. O sea, yo le voy a dar un inmunosupresor que la va a mantener al margen, porque si no su propia inmunidad se va a comer al órgano nuevo. Por más parecido que sea. Por eso la solución a los trasplantes es la clonación. El día que uno pueda clonar un órgano de la célula madre de la persona, le puede devolver a esa persona su propio órgano. Y ahí sí que somos inmortales. Reventamos un órgano, nos clonan el órgano y plop, lo volvemos a poner. Ahí estaría genial. No creo que nos toque a nosotros, che. Qué bueno. Ojalá. La clonación de órganos se hace, sobre todo con los hígados. Lo que pasa es que hay un debate filosófico ético. Ético. Uno de los primeros tipos que planteó estos debates en un libro que se llamaba Cromosoma 6 fue Robin Cook. Hubo una película muy berreta pedorra que se llamaba La Isla, que también planteaba esto, con Scarlett Johansson. No me acuerdo. Sí, la bici. Pedorra, muy bien dicho. Pero es un poco más serio el libro de Robin Cook, realmente es un médico haciendo un thriller sobre esto, que es interesante. Pero ya te estoy hablando de un libro de los años 90, principios del 2000, o sea, ya en ese momento él planteaba esto. Pero bueno, por eso les digo, el tema de los trasplantes es re complicado, hasta que logremos clonar. El único que no vamos a poder clonar es el de arriba porque no lo puedes desenchufar, y cuando lo desenchufaste cagaste, se apagó todo. Los demás los podés desenchufar un ratito y lo volvés a enchufar y salen andando, pero el cerebro no se desenchufa. Por eso no existe el trasplante de cerebro. Es inviable. Juan, la muerte se determina siempre por cerebralmente, no por